Bienvenidos a todos y a todas. Los vamos invitando a poner sus nombres y el país en el chat. Donde dice chat, no donde dice QIA. Y así nos vamos presentando. Muchas gracias. Fabio de Brasil, El Salvador, Ramiro, Rosamelia de Perú, Elisabetta de Italia, Lili de Miami, Wow. Ciudad de México, España, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Zaragoza, de Brasil, Consuelo, ahí está Consuelo, una de las autoras de Bogotá. Un abrazo, Consuelo. Isabel Corpas, la profesora Isabel. Víctor, decano de la Javeriana de Teología, muchas gracias, un abrazo. De Coro de Venezuela. El profesor Juan Miguel Espinosa de Perú, que estudia en Boston College, doctorado. Argentina, Uruguay, Sandra. La Guaira. La Guaira. Natalie Becuar de Francia, que ha sido auditora de los Sínodo para los Jóvenes. Marisol, misionera claretiana de Caracas. Ecuador, en Pamplona, Asturias. Los Ángeles, California. Alberto Embry, el director de la Pastoral Juvenil de Los Ángeles. Bueno, comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Ya tenemos casi 300 personas. Mucho gusto a todos. Un abrazo para todos. Empezamos primero con la profesora María del Pilar Silveira, que nos va a dar unas palabras tomadas de la introducción del libro explicando el proyecto iberoamericano de teología. Empezamos con Pilar primero y luego damos la palabra un poco a María Ángeles. ¿Te parece bien, Pilar? ¿Así? Sí. Bueno, Pilar es uruguaya, doctora en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene maestría en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Gregoriana y licenciatura en teología por la Pontificia Facultad de Teología del Uruguay. Monseñor Mariano Soler, perdón. Es Visiting Assistant Professor del Boston College para el programa de formación continua en español. Es docente del CEVITEPAL y miembro del equipo teológico pastoral del STELA. Es profesor del Instituto de Teología para Religiosos y Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Es autora del libro Mariología Popular Latinoamericana, Fisonomía de la Mariología Popular venezolana y de varios artículos en revistas teológicos. Bienvenida, Pilar. Hola, reciban un fraterno abrazo. Un gusto compartir este espacio con tan excelentes panelistas para presentar el libro titulado La sinodalidad en la vida de la Iglesia, reflexiones para contribuir a la reforma eclesial. La letra chica de este libro, Reflexiones para contribuir a la reforma eclesial, hace referencia al proceso vivido por el Grupo Iberoamericano de Teología, que tiene 3 años de camino dinamizando procesos para contribuir en la reforma de la Iglesia. Este camino se inició en febrero del 2017 con el primer encuentro iberoamericano de teología organizado por la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, donde teólogos y teólogas pastoralistas de América Latina, de España y latinos en Norteamérica iniciamos un camino de diálogo teológico pastoral en contextos ibero-latinoamericanos. Ese primer encuentro nos hizo ver la necesidad de impulsar procesos de diálogo y conversión pastoral entre distintas facultades de teología de Iberoamérica. Revisamos la diversidad de opciones y modelos teológicos existentes, invitando a regresar a la conexión personal con el lugar social y cultural desde donde hacemos teología. Y este camino inicial nos llevó a la necesidad de profundizar en la recepción del Concilio Vaticano II a la luz del principio de pastoralidad de la teología. La doctrina debe estar al servicio de las personas y los pueblos y responder a sus realidades. Así surgió la convocatoria para el segundo encuentro que se desarrolló
en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en abril del 2018. Y el tercer encuentro se realizó en Puebla, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y el último se realizó en Madrid, en la sede de la Fundación Pablo VI, ambos realizados en el año 2019, y donde hemos reunido a más de 80 teólogos y de teólogas, pastoralistas y canonistas, pertenecientes a más de 30 facultades de teología de América Latina, España, Italia y Estados Unidos, para trabajar juntos el tema de la sinodalidad en la vida de la Iglesia. De estos encuentros hemos publicado varios libros y 2 comunicados que invitan a una reforma de las mentalidades como elemento fundamental de la conversión pastoral. Este libro es fruto del tercer encuentro realizado en la Universidad Iberoamericana de Puebla y sigue la llamada de Francisco a reformar la Iglesia. Recordemos que a partir de su pontificado hemos entrado en una fase en la recepción del Concilio Vaticano II caracterizada por un giro eclesiológico que ha generado un proceso de transición de una Iglesia occidentalizada y monocultural, centralizada en Roma, y el primado a otra mundial e intercultural. Lo más nuclear de esta transición es que ha logrado desencadenar un proceso de reformas de las mentalidades que afectan directamente a estilos de vida, a prácticas de discernimiento y estructuras de gobierno propias de una cultura eclesial que necesita ser cambiada y revisada. La conversión pastoral es la condición sin la cual no habrá una verdadera reforma eclesial, porque implica revisar costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda la estructura eclesial, así lo dice el Papa en Evangelii Gaudium número 27. Este giro no es simplemente de lugar social ni de lugar hermenéutico, desde donde se ve al mundo y se discierne la presencia de Dios y la misión de la Iglesia. Ya el cardenal Suenens lo había anunciado al culminar el concilio en el año 69, diciendo que la dirección común de la mirada parte del centro hacia la periferia. Muy distinto es el acercamiento que va de la periferia hacia el centro. Al salir hacia las periferias, el regreso al centro supone una conversión, un modo de proceder que, estando ya en la base, llama a construir la comunión entre todos los sujetos y niveles para poder ser pueblo de Dios. Desde las periferias, la Iglesia puede entonces emprender un camino de una reforma en clave sinodal. Esto es lo que Francisco afirmó en el discurso del 17 de octubre del 2015, ante la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, donde sostuvo que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. La novedad de su visión no radica en la sinodalidad en sí misma, sino en que esta solo será posible desde una conversión pastoral de toda la Iglesia, porque la sinodalidad genera un nuevo modo eclesial de proceder que hace de la reforma un acontecimiento de conversión discipular permanente de abajo hacia arriba, comenzando desde las pequeñas comunidades fraternas y viviendo en salida misionera constante hacia las periferias. De este modo, el llamado de Francisco es a revisar la forma de vivir y obrar de toda la Iglesia, lo cual pasa por la conversión de nuestros estilos de vida, espíritu, la formación en prácticas de discernimiento, método, y la comunicación fraterna entre todos los niveles y estructuras de gobierno. Es el reto de una Iglesia en clave sinodal, por lo cual esperamos que este libro contribuya con sus aportes y reflexiones en los procesos que estamos viviendo en sus comunidades en este caminar como pueblo de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, que nos introduce en el webinar y en la necesidad de conectar el aporte que este libro busca
dar en función de las reformas, pero en clave sinodal, que ha sido el trabajo del grupo desde hace 3 años, que ha sido fundado por el padre Escanone, que le haremos su homenaje a final de este mes, con el padre Gali, que está aquí presente, y estaremos pues agradeciéndole también que nos acompañó desde el inicio. El otro que ha ayudado pues en el grupo, que ha sido fundador también, Carlos María Gali, que nos acompaña, y este servidor. Y bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. Ahora seguimos con la siguiente presentación. Que sería también Carlos María Gay, que nos va a hablar sobre la figura sinodal de la Iglesia según la Comisión Teológica Internacional. Carlos es sacerdote argentino, profesor ordinario titular en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido la carrera de doctorado y ha sido director del Departamento de Teología Sistemática de la misma UCA. Actualmente es decano de la Facultad de Teología y coordina el grupo de investigación La Teología en la Argentina. Es asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y miembro de su equipo teológico pastoral. También es miembro de la Comisión Teológica Internacional y cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología. Cuenta con varios libros y más de 60 artículos académicos. Bienvenido, Carlos. Te quedaste en silencio. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Rafael, Amira, María del Pilar, María de los Ángeles. Hola, Ana María, hola, Raúl, y hola a todos los amigos y amigas que en Europa y en América, especialmente en el área iberoamericana, nos están acompañando. Muy buenas tardes o noches desde Buenos Aires. Aquí también estamos en un momento pico de la pandemia del COVID, pero el Señor nos alienta con el realismo de la esperanza a seguir caminando juntos, es decir, sinodalmente. También podríamos decir seguir navegando juntos, porque como ha dicho el Papa en su oración desde San Pedro por todo el mundo, estamos todos en la misma barca. Caminamos juntos, navegamos juntos. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Como miembro y uno de los iniciadores del Grupo Iberoamericano de Teología, me han pedido que diga unas palabras para ubicar nuestro nuevo libro en el marco de una reflexión teológica sobre la sinodalidad que tiene un hito en el documento de la Comisión Teológica Internacional titulado La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Esta es la edición en lengua castellana, que se tradujo en la Argentina porque el original es italiano, el texto original. También ha salido en México, en Madrid y en otros lugares en nuestra lengua. Yo voy a hablar solamente 10 minutos, no solo porque así está fijado, sino porque tenía anotado que nuestro encuentro era a las 14 hora argentina y ha comenzado a las 15 hora argentina, y en 10 minutos se supone debería estar presidiendo una reunión institucional en mi Facultad de Teología. Lo primero que quiero decir es que encuentros como este expresan claramente lo que estamos deseando y buscando, que es hacer teología de forma sinodal. Como dice un número de la Comisión Teológica, que me gusta repetir, el número 75, la teología se hace en forma sinodal si los miembros de la comunidad teológica, varones y mujeres, crecemos en actitudes de escucha, diálogo, discernimiento e integración de lo que otros nos aportan en nuestra propia reflexión y de lo que nosotros ofrecemos en un intercambio mutuo. El punto de partida de una reflexión sobre la sinodalidad de la Iglesia
se encuentra en el acontecimiento y en la enseñanza del Concilio Vaticano II, que en la Constitución Lumen Gentium nos presenta el misterio de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, como sacramento de comunión y pueblo de Dios evangelizador en la historia, al servicio del reino del reinado de Dios. Si bien el Concilio Vaticano II no usa la expresión sinodalidad, repetidamente usa la palabra sínodo, ese sustantivo, para hablar del mismo concilio. El concilio es la máxima expresión de comunión, de conciliaridad y de sinodalidad en la Iglesia. Y a partir del Vaticano II somos testigos y protagonistas de una renovación de la eclesiología católica en diálogo con la reflexión eclesiológica de iglesias hermanas. En este marco, en los últimos 25 años, se ha desarrollado una reflexión sobre la sinodalidad y no solo sobre los sínodos. Los sínodos, desde el sínodo diocesano, en una iglesia local, o al sínodo de los obispos a nivel de la iglesia entera, y todas sus figuras intermedias, los sínodos son acontecimientos que realizan la sinodalidad de la iglesia. Pero la sinodalidad está indicando una forma de ser y de obrar, un espíritu y un estilo, una forma de vivir y estructurar la comunidad eclesial que trasciende una determinada asamblea sinodal. Por eso la reflexión más reciente, enraizada en el camino posconciliar de la Iglesia, en aportes de la teología católica, en diálogo con iglesias cristianas, tuvo un punto de flexión en el discurso del Papa Francisco que María del Pilar nombró hace un ratito. En aquel 17 de octubre de 2015, en el marco de un sínodo de los obispos sobre el amor matrimonial y familiar, Francisco dijo aquellas frases que han conmovido a todos los miembros de la Iglesia que la queremos y la pensamos. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. E incluso llegó a decir, todo lo que el Señor nos pide está, en cierto sentido, ya contenido en la palabra sínodo. Sí, sínodo lo entendemos como sinodalidad. ¿Por qué? Porque la sinodalidad en la tradición cristiana tiene al menos tres significados. Por un lado, indica el caminar juntos hacia una misma meta, que es el reino de Dios que viene como un don y al cual servimos con nuestra misión evangelizadora. Por otro lado, indica reunirnos en encuentros o en asambleas eclesiales presididas por los sucesores de los apóstoles, los pastores, para discernir juntos lo que Dios desea de nosotros en un momento determinado de la historia. La Iglesia es sinodal, quiere decir, es peregrina, está en camino y se reúne, se congrega en asambleas. Tiene este doble ritmo del movimiento y de la pausa, de la sinodalidad y del sínodo, del camino y la reunión. Pero también en la tradición cristiana la misma palabra sínodo se ha convertido en un símbolo o en una noción de lo que la Iglesia es. La Iglesia es sínodo y el sínodo es Iglesia. A partir del nuevo impulso dado por Francisco, no solo en sus discursos, sino en la nueva práctica de los sínodos universales, privilegiando el momento de preparación como escucha y consulta a todos los fieles cristianos y las iglesias locales, luego en el momento de realización o celebración de la asamblea sinodal, y por fin en los momentos de recepción, implementación y realización de sus orientaciones, la Comisión Teológica Internacional ha reflexionado sobre la sinodalidad, no solo en la vida, sino en la misión de la Iglesia. Su documento es del año 2018. En 2018 aparecen dos textos que deben modelar hoy nuestra comprensión de la sinodalidad en la teología católica. Uno es la Constitución de Francisco, que se llama Episcopalis Communio,
o la comunión episcopal, donde reforma la teoría y la práctica del sínodo de los obispos. Allí tenemos un fundamento de lo que la Iglesia entiende no solo por un sínodo episcopal, sino por una iglesia sinodal. Un poco antes, 6 meses antes, surgió el documento de la Comisión Teológica sobre la sinodalidad, que nos presenta la figura sinodal de la Iglesia de una forma renovada. Tiene 4 capítulos, no los resumo. En cada uno se ofrece una perspectiva histórica, una reflexión sistemática, una mirada a la actuación de la sinodalidad a nivel local, regional y universal, y la propuesta en el capítulo 4 de una conversión hacia una renovada sinodalidad en la Iglesia que transita el siglo XXI. Alguno podrá decir, bueno, pero en la eclesiología parece que cada década aparece una palabra que resume todo. La Iglesia Sacramento, la Iglesia Pueblo de Dios, la Iglesia Comunión, la Iglesia Misión, ahora sinodalidad. No, la sinodalidad se articula con nuestra forma de ser y pensar la Iglesia, porque es la comunión sinodal del misterio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el sujeto de la comunión sinodal. Y lo que es de todo el pueblo de Dios es de todos, de todas, de cada uno, de cada una en el pueblo de Dios. Todos somos compañeros de camino de Jesús. Él es el camino en el cual transitamos y estamos llamados a caminar juntos al servicio de la alegría del Evangelio, del reino de Dios y de una vida más digna para las personas y los pueblos en el mundo contemporáneo. Por eso, el documento termina con un capítulo dedicado a la conversión personal, comunitaria, institucional y pastoral hacia una renovada sinodalidad desde una espiritualidad de la comunión y mediante una práctica del método, entre comillas, sinodal, que es escucharnos, dialogar y discernir juntos. Y aquí deseo terminar este momento, y enseguida hago una alusión a la Iglesia de América Latina, con un texto que podemos compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Pertenece al capítulo 4 del documento, es el número 114, lo tienen aquí, se puede ver, está sombreado en amarillo, y culmina toda la reflexión sinodal con un llamado al discernimiento comunitario que implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu. Un encuentro sinodal no es un parlamento para decir lo que deseamos, sino para discernir juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Escuchar los gemidos del Espíritu. Gemidos del Espíritu que se hacen y se abren camino a través del grito explícito o mudo, digamos del grito o del silencio, de la voz y de las voces que brotan del pueblo de Dios en camino, de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y de todos los seres humanos de buena voluntad. Por eso termina el texto. Es una escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Es una escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Cierro pantalla, entonces, escuchar los gemidos del Espíritu en las voces de nuestros hermanos es un camino en el cual estamos comprometidos y la Iglesia latinoamericana tiene un largo recorrido comunional, colegial y sinodal. El libro que presentamos se gestó en diálogos del Grupo Iberoamericano en la ciudad de Puebla, donde se realizó la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1979, después de la de Medellín, año 68, antes de las de Santo Domingo y Aparecida, en el 92 y en 2007 respectivamente. Y evoco Puebla porque en una continuidad creativa con Medellín dio un nuevo impulso a la evangelización
sinodal de América Latina, donde todos somos discípulos misioneros al servicio del Evangelio. No es casual, sino que es providencial que de la Iglesia Latinoamericana postconciliar surgiera el primer Papa del sur del mundo, de América Latina, del sur, Argentina es el fin del mundo, el Papa Francisco, que comparte el impulso misionero y sinodal de la Iglesia Latinoamericana con toda la catolicidad. Concluyo diciendo, es muy significativo que en los años 2018 y 2019, cuando nosotros como Grupo Iberoamericano habíamos comenzado a reflexionar en Boston, en 2018 nos encontramos en Bogotá y en 2019 en Puebla y en Madrid, la Iglesia Latinoamericana completa un inicio gradual pero significativo en la historia mundial. ¿Por qué? Porque en 1968 el Papa Pablo VI vino por primera vez a América Latina y pisó tierra en Bogotá. Y 50 años después, en 2018, el 14 de octubre, el primer Papa latinoamericano, Francisco, canonizó al primer Papa que vino a nuestra América. Y en 2019, Francisco presidió la Asamblea Regional del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, que recoge todo un camino previo y luego prosigue en el documento final del Sínodo Amazónico y en la exhortación Querida Amazonía del Papa Francisco. Hoy, en base a ese camino, se ha creado la Conferencia Eclesial de la región amazónica, se llama Conferencia Eclesial de la Amazonia, para seguir caminando sinodalmente entre los hermanos más pobres de nuestra América Latina, al servicio de una iglesia evangelizadora y de una ecología humana integral. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Los cambios de hora de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Perú en estas 3 últimas semanas nos han movido todos los horarios y los calendarios que teníamos, ¿no? Muchas gracias por introducir el tema y la labor del grupo. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Que les vaya muy bien y buenas tardes. Gracias. Bueno, sigue Rafael, que nos va a dar un poco de la presentación del índice del libro y sus autores, con una reflexión breve sobre los ejes conversión pastoral, conversión sinodal y conversión ministerial. Rafael es un laico venezolano, doctor en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana e investigación postdoctoral en la Julius Maximilianes Universität en Alemania. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y extraordinario de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Entre sus publicaciones destacan Regresar a Jesús y el Papa Francisco y la teología del pueblo, así como varias publicaciones sobre sinodalidad en la vida de la Iglesia. Sirve como perito del CELAM y de la CLAR. Participó como perito de la REPAM en el Sínodo para la Amazonía y ha sido fundador del Proyecto Iberoamericano de Teología y es miembro del Peter and Paul Seminar para la Reforma de la Iglesia. Adelante, Rafael. Bien, un fuerte abrazo a todos los que se han conectado y todas las personas pues, que están viéndonos. El proyecto iberoamericano, como se ha explicado, ha venido trabajando 2 ejes de la reforma de este pontificado, el eje de la conversión pastoral y el de la conversión sinodal. Y en la conversión sinodal hay 3 documentos que invito siempre a leer que conforman el eje eclesiológico de Francisco, de esa iglesia en salida hacia el hermano, en camino sinodal, que es Evangelii Gaudium. Todos conocemos la exhortación programática de su pontificado. Luego hace discurso a los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, tal vez el mejor discurso eclesiológico
que da un impulso profundizando el Concilio Vaticano II al proponer la sinodalidad, y el tercer pues, documento en el que hace una reforma del sínodo, la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Un elemento que quisiera destacar antes de presentar el índice del libro, y que tiene que ver con lo que hemos trabajado y los puntos en los que actualmente nos encontramos en la discusión de la sinodalidad, es como en la Iglesia, primero, necesitamos tener conciencia de que hay un modelo institucional que necesita ser transformado, renovado, reformado, que no hay forma de cambios pastorales si no pensamos en la reforma institucional. Y esto es tan importante porque cuando Francisco anuncia la sinodalidad para el tercer milenio, esa expresión tercer milenio significa que hay una superación del segundo milenio. Es decir, que la eclesiología que ha venido en su modelo teológico-cultural del segundo milenio, y que hoy la vemos todavía en rasgos que aparecen en los seminarios, por ejemplo, o en las parroquias, la forma, ¿no?, que actualmente tenemos, Francisco ahora llama a que en este milenio se piense en una nueva manera y proceder de ser iglesia. Ahora, eso nos sitúa en una transición. Siempre digo que cualquier transición da avances, pero también implica que el modelo no está hecho, está en construcción. Y así como en el concilio, pues, los que estaban en el concilio con una mentalidad que era la de la época, tuvieron que hacer un cambio para poder empezar inicialmente a implementar el concilio, y Pablo VI dice, San Pablo VI llega a decir en ese momento, hay que pensar la totalidad, dice él, de la identidad y de la misión de la iglesia, la totalidad, no renovar pequeñas partes, ¿no? Y aquí se une con lo que Congar, el famoso eclesiólogo del concilio, ¿no?, y que nos ha dejado ese libro sobre la verdadera y la falsa reforma, siempre ha insistido, no hay una conversión de la mentalidad sin estructuras y viceversa, no hay una conversión de las estructuras sin la mentalidad. Las dos tienen que caminar en conjunto. Aparecida, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, dice en esa línea reformas espirituales, recordando a Congar, reformas pastorales, conversión pastoral y el eje que abre Francisco, y reformas institucionales, las tres dimensiones de una reforma. En el libro que comparto ahora la pantalla, y quisiéramos a través de este índice agradecer a todas y todos los que han colaborado, porque es un proyecto común, no es un individuo, dos individuos, y lo que vamos trabajando, lo que vamos dialogando y lo que vamos discutiendo en estos 3 años de encuentros es expresión ahora en estas publicaciones y también en otros proyectos. Actualmente está un curso que coordina la profesora Pilar Silveira, que nos acompaña hoy, y que miles de personas están en este momento, muchos de los que están acá conectados, haciendo durante varias semanas una formación en distintas áreas de la sinodalidad en la iglesia. Algo que ha reunido a 22 ponentes internacionales y que representa, pues, ¿no?, ese desafío de formarnos, porque no nacimos sinodalmente, formarnos para la sinodalidad en la iglesia. En el libro se comienza con la presentación de esta iglesia en clave sinodal. Como ha insistido Carlos, estamos ante un modelo de iglesia que es una nota eclesial nueva. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es sinodal. No es que hace cosas sinodales. Al ser sinodal se expresa en relaciones, procesos, acontecimientos, en sus distintas dimensiones y distintos niveles. Entonces, en esta primera parte del libro, hemos querido presentar Carlos Gali, Carlos Schickendans y este servidor una visión de la necesidad de este cambio institucional, de esta dimensión
de reforma sinodal y cómo el aporte de Francisco y de la Comisión Teológica Internacional nos pueden ayudar a profundizar en este camino. Un segundo bloque del libro, que es uno de los elementos también de gran discusión en la actualidad. Hay grupos en este momento de eclesiólogos que están revisando lo que son las conferencias episcopales como estructuras intermedias entre el pontificado y las iglesias locales, y cómo entonces este repensar de las conferencias episcopales ha de ser en clave también sinodal. En este apartado tenemos a Jenor Brighenti, que nos ayuda a repensar ese estatuto de las conferencias episcopales en esa relación colegialidad-sinodalidad. El Papa Francisco dijo en un reciente discurso el año pasado algo muy enriquecedor, que luego la comisión viene del texto que ustedes se les ha compartido sobre la Comisión Teológica Internacional, sobre sinodalidad, donde dice: la colegialidad se reforma desde la sinodalidad. O sea, no es un elemento que está separado. La reforma de la colegialidad a la luz del pueblo de Dios en su conjunto, es decir, de la sinodalidad. Luego, en un segundo artículo de este bloque, el eclesiólogo canadiense, especialista en el Concilio Vaticano II, Gilles Routier, nos habla entonces cómo repensar el sentido de autoridad en las conferencias episcopales, qué autoridad tienen en las iglesias locales, qué pueden hacer. Francisco, recordemos que concede un reconocimiento de la iglesia local, que fue además un pilar en el Concilio Vaticano II, lo que significan las iglesias locales, y luego, a lo largo de las distintas recepciones del concilio, se fue perdiendo y se fue homogeneizando en un concepto de iglesia universal. Por eso eclesiólogos importantes, incluyendo a Legrand, hablan de esa iglesia local o particular, o Salvador Pianinó, que dice mejor no usar lo universal, mejor es hablar de esa iglesia que está situada en un contexto, en un lugar, en una localidad, que implica entonces una autoridad respecto de esa realidad. Y Santiago Madrigal, eclesiólogo español, también especialista en el concilio, nos plantea entonces también en esta línea cómo hablar de estas conferencias episcopales como instancias intermedias en una clave de una iglesia sinodal a la luz de todos los trabajos que él ha venido haciendo del concilio y que son muy conocidos. Y terminamos el diálogo, como es un proyecto iberoamericano, siempre buscamos ese diálogo en el que aportamos desde América Latina, en este contexto, como decía Carlos, de un papa latinoamericano que viene con una tradición teológica, con un lenguaje y una narrativa que ha de ser comprendida sociocultural y eclesialmente, y desde ahí entonces el aporte de esta iglesia, de la teología, de la tradición latinoamericana, a través de estas 4 presentaciones, donde Ana María Videgaín, que es una de las más reconocidas historiadoras de la iglesia en América Latina, nos presenta experiencias, cosa interesante porque no es algo nuevo, allá hay experiencias, como también nos presentará ahora Raúl Bior, Monseñor Bior, que se han dado y que son modelos pilotos, o actualmente como se está dando en Lima, por ejemplo, la consulta hacia un modelo pastoral construido sinodalmente, o en Buenos Aires el sínodo que está en proceso actualmente, y así podemos nombrar distintas experiencias. Luego Pedro Trigo, teólogo de la liberación de la primera generación, venezolano, habla de esa sinodalidad desde la base, desde el pueblo, que va caminando hacia arriba y va permeando la estructura y haciendo que se convierta esa estructura eclesial. Antonio José de Almeida, tal vez el único y más importante especialista en ministerialidad, y siempre digo esto porque en América Latina la teología pastoral sigue teniendo una deuda con la ministerialidad, una teología
que ha sido de vanguardia en lo social, iglesia en el mundo, teología y eclesiología del pueblo de Dios, eclesiología en relación con Gaudium et Spes, pero que tiene que hacer ahora esa propuesta de una ministerialidad nueva a la luz de querida Masonía y la nueva estructura eclesial para la Masonía. Y finalmente, Alciriña de Souza, una de las teólogas brasileñas también más reconocidas, donde nos habla de cómo en la experiencia de la Conferencia de Puebla se da ya esa dinámica de resistencias y de avances, ¿no?, en lo que implica una colegialidad sinodal. Es por ello que queremos entonces proponer, a la luz de esta reflexión, qué se ha hecho y qué podemos tomar como modelos que nos ayuden a avanzar. Viene dos aportes en esta línea. Monseñor Raúl, que nos hablará ahora, el Concilio Plenario Venezolano, una iglesia que se pensó en renovar antes de tener clara conciencia de este modelo de iglesia sinodal y que implicó el involucramiento de todos los fieles, laicado, vida religiosa, clero, episcopado, trabajando en conjunto, un modelo que luego del concilio se da muy poco en iglesias locales y que en el caso venezolano se dio a la luz de una reflexión de los 16 documentos del concilio. Y el sínodo panamazónico, que Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAN, en ese momento, pues llevó el proceso y nos presenta acá la fase preparatoria como un modelo. ¿Cómo podemos trabajar esas fases de consultas en nuestras iglesias locales? Y culminamos con dos aportes fundamentales para cualquier renovación de la iglesia, que tiene que ver con la ministerialidad. Serena Nochetti, de las eclesiólogas más importantes en Europa, italiana, que ha dedicado su vida teológica a la reflexión eclesiológica y ministerial, especialista en el diaconado para las mujeres y el diaconado en general actualmente, que participó también conmigo en el Sínodo para la Amazonía a través de REPAN, nos hace aquí una reflexión importantísima sobre los ministerios que hacen iglesia, no los ministerios como algo adicional a la iglesia. Una iglesia ministerial es una iglesia que se constituye precisamente en iglesia. Y culminamos con la teóloga Olga Consuelo Vélez, que nos ha acompañado desde el inicio del proyecto y ha sido una de las teólogas más importantes y abanderadas en América Latina, desde la teología de la liberación y la promoción de la mujer en la iglesia, quien nos plantea grandes desafíos. El desafío de la mujer en el proceso de esta reforma de la iglesia, el desafío de una iglesia que se abra a los nuevos pobres y que integre en sus procesos de reforma a los sujetos que hasta hace años todos sabemos pues que no eran tomados en cuenta para los distintos cargos, oficios que se realizan en la iglesia. Es por ello pues que la invitación es a que a través del libro podamos hacer reflexión en conjunto en las iglesias locales que nos permitan caminar hacia una reforma sinodal en este momento de transición. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por esa introducción al libro interesante y bastante relevante. Entonces, seguimos con el Monseñor Raúl Biord Castillo, y nos va a hablar un poco de los elementos para una renovación sinodal de las conferencias episcopales. Entonces, Raúl es salesiano, es obispo de La Guaira en Venezuela, es segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, doctor en Teología Fundamental y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha sido rector del Instituto Universitario Padre Ojeda y coordinador del núcleo de los Teques de la Universidad Católica Andrés Bello, secretario de la Comisión Teológico Pastoral del Concilio Plenario de Venezuela, asesor del equipo de la Misión Continental y del Departamento de Espiritualidad y Misión del Consejo Episcopal Latinoamericano,
Cuenta con varias publicaciones sobre el Concilio Vaticano II y el Concilio Plenario, de venezolano. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias pues a todos los que han organizado este encuentro y a todos los que nos siguen desde distintas partes de nuestra América Latina, de España y de otros lugares. En el libro hay un artículo que trata sobre un modelo realizado de sinodalidad, un buen modelo, que es nuestro concilio plenario que celebramos en Venezuela. Sin embargo, me han pedido aquí que hable más bien sobre los elementos para una renovación sinodal de las conferencias episcopales. En el poco tiempo que tengo asignado, intentaremos poder tocar las dos cosas. Ya Carlos había indicado que la sinodalidad, y también lo repitió Rafael, es una nota constitutiva de la Iglesia. Y el Papa también nos invita a que sea un camino para este tercer milenio. Por lo tanto, al hablar de la sinodalidad, podríamos decirle, Iglesia, sé tú misma. En cuanto que en la sinodalidad encontramos una nota de su identidad, pero también un proyecto para realizar. Pero ahora se habla tanto de sinodalidad y nosotros pudiéramos colocar un cartel que diga sinodalidad se busca. ¿Dónde la encontramos? Y creo que entonces es importante, para no caer en el peligro de convertirla en una palabra de moda, en tocar la lógica de la encarnación. Los espíritus, si no se encarnan, se convierten en fantasmas. El mismo Jesús, si resucitado, le dice, tóquenme, ¿verdad? No soy un fantasma, tengo carne y huesos. Porque los fantasmas asustan y se desvanecen. Puede ser que en la iglesia haya muchas personas que estén asustados por este tema de la sinodalidad. Pero puede ser que por hablar tanto de sinodalidad, si no logramos encarnarlo en realizaciones concretas y sobre todo que convirtiendo las mentalidades logremos verdaderas estructuras sinodales, que la sinodalidad se desvanezca y aparezca simplemente como un fantasma. Sin duda que hay muchas instancias sinodales. El documento sobre la sinodalidad de la congregación de la Comisión Teológica nos habla de muchas de estas. Instancias de participación y de camino sinodal en las parroquias, en las zonas pastorales o arciprestazgos, en las diócesis, en las provincias eclesiásticas, en regiones, en la Iglesia Universal. Pero yo diría que los concilios son la mejor expresión sinodal, porque realizan la corresponsabilidad en la toma de decisiones para la vida y la misión de la Iglesia. En la terminología actual, al menos en el derecho canónico del 83, hay una distinción entre los sínodos y el concilio. Los sínodos tienen un carácter propositivo, porque sínodos se hacen dentro de una diócesis y terminan con una serie de proposiciones, de propuestas, para que el obispo después, en su autoridad magisterial, pueda decretar cuáles acepta y cuáles no. Lo mismo pasa a nivel universal con el sínodo de los obispos. Son proposiciones dadas al Papa para que él, si le parece bien, pueda elaborar luego una exhortación posinodal. Pero al menos en su estructura actual, los sínodos tienen un carácter propositivo. Los concilios, en cambio, tienen un carácter deliberativo. Los concilios particulares, sea el plenario, sea el provincial, o sea el ecuménico, terminan con decisiones. Es bueno distinguir entre sinodalidad como un espíritu y sínodo como una estructura. Y estoy hablando ahora precisamente de las estructuras donde entre sínodo y concilio hay una diferencia importante. Y en el concilio hay unas decisiones, por lo tanto, tienen un valor deliberativo. El Código de Derecho Canónico, al hablar en el número 400, canon 445, sobre los concilios particulares, dicen que su necesidad es proveer a las necesidades pastorales del pueblo de Dios. Tienen potestad de régimen, sobre todo legislativa, para establecer cuanto parezca oportuno para el incremento de la fe,
la organización de la actividad pastoral común, el orden de las buenas costumbres y la observancia, el establecimiento y tutela de la disciplina eclesiástica común. Uno pudiera preguntarse, ¿y el magisterio doctrinal? No está definido en ese canon. En los concilios, sin embargo, la sinodalidad no se reduce a caminar juntos, sino que se llega a decisiones compartidas y vinculantes. Esto pasa en los concilios provinciales, pero pasa sobre todo en los llamados concilios plenarios nacionales, cuya competencia abarca todas las diócesis de un país. En el concilio se amplía, por lo tanto, una base y una responsabilidad de los sujetos en la toma de decisiones, y esos decretos son vinculantes, una vez que han sido aprobados para todas las diócesis de ese territorio. Pero hay que decir que se han celebrado pocos concilios plenarios nacionales, especialmente después del Vaticano II. Hemos tenido en la República Dominicana, en Venezuela, en Tailandia y uno que se está realizando ahora en Australia. Si bien los concilios también en América Latina fueron muy numerosos e interesantes en nuestra historia latinoamericana. A nivel continental, recordamos el célebre Concilio Plenario Regional, celebrado en Roma, de América Latina, el Concilio Plenario de América Latina. Pero después se ha preferido más bien las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Cabría la pregunta, ¿por qué solo conferencias generales? ¿Por qué solamente el CELAN es un consejo episcopal? ¿Por qué no se han desarrollado más concilios plenarios regionales? Que más allá de todos los límites y de la eclesiología del Concilio Plenario de América Latina de 1899, que se trataba de aplicar el Vaticano I, el símbolo como tal es bien enriquecedor. Queda para nosotros una pregunta, porque históricamente tenemos un modelo, y un modelo que pudiera ser un camino abierto para la toma de decisiones en conferencias episcopales a nivel continental. El proceso de globalización en el que estamos todos, y qué bella prueba que de todos los participantes que estamos aquí, mientras se presentaban, hemos visto que estamos de muchos países, tiene sus repercusiones para la iglesia. Ninguna diócesis es una realidad cerrada o aislada, sino en relación con otras. Y esto hace que urgente que superemos esa pastoral de islas que a veces tenemos, de archipiélagos pastorales, en diócesis pequeñas donde cada obispo, junto con su presbiterio y el pueblo de Dios, dicta unos ciertos criterios distintos de las diócesis cercanas. Urge una auténtica pastoral de conjunto a nivel provincial y nacional, lo que requiere llegar a consensos y decisiones sobre criterios y modelos de acción. En este sentido, los concilios plenarios nacionales emergen como una gran posibilidad por la extensión de las diócesis que abrazan, porque la extensión de las diócesis que abrazan es la misma de las conferencias episcopales nacionales, pero tienen una competencia legislativa. En una asamblea de la conferencia episcopal se puede llegar a una decisión, pero después queda la autoridad libre de cada obispo de ponerla en práctica o no. Un concilio plenario nacional termina con decretos vinculantes. El sínodo alemán desafía los conceptos de sínodo y concilio, sus competencias y sujetos, y toda esta reflexión sobre la sinodalidad nos llevará a nuevos caminos. Por supuesto, respetando la autoridad personal de cada obispo, urge contar con decisiones para que la comunión se realice en la acción pastoral y no quede solo como un enunciado teológico o como una música celestial. Pero para ello urge una tarea primordial, que es la tematización teológica de la necesaria dialéctica entre la autoridad personal de cada obispo y el ejercicio colegial de la autoridad a través de las conferencias episcopales. La relación entre sinodalidad y colegialidad. Rafael antes habló de esto, pero es necesaria una reflexión teológica sobre la sinodalidad y sobre la colegialidad. La sinodalidad como un espíritu, pero la colegialidad que debe buscar también estructuras. Por supuesto que ya hablando sobre las conferencias episcopales nacionales, hay que decir que su formalización canónica es reciente, precisamente también porque es reciente nuestra concepción del Estado moderno. La Conferencia Episcopal Nacional es una manifestación de cooperación, de colegialidad, pero hay que tener claro
que las conferencias episcopales nacionales no son ni pueden ser sucursales de la curia romana. Son expresión de comunión y fuente de inspiración, posibilidad de sinergia y sinodalidad para necesidades pastorales y situaciones comunes a una nación. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium ha invitado a estudiar sus atribuciones también en el ámbito magisterial. Afirmada la validez fundamental de las conferencias, también hay que decir que el concepto es insuficiente porque no es teológico. Se asume la nación como centro de organización, un concepto geográfico, político, diplomático. La Santa Sede tiene sus representantes pontificios ante los gobiernos nacionales. La nación articula identidad, pero no siempre lo logra. Esta organización además puede crear desequilibrios, por ejemplo, representación en sínodos, conferencias, un representante por cada conferencia. Hay países muy grandes y conferencias episcopales muy grandes, otros más pequeños. Pero también porque no siempre se atienden los márgenes desde una conferencia. Basta pensar con el sínodo de la Amazonía. Lo que era marginal para muchas conferencias es centro y paradigma de la Iglesia Universal. De aquí entonces que quisiera terminar diciendo que una tarea urgente para los teólogos y para la teología es repensar el estatuto eclesiológico de las conferencias episcopales. Hay que repensar sobre todo dos documentos, Apóstolos Suos, ese motu propio sobre la naturaleza teológica y jurídica de la 48, y lo que se refiere a las conferencias episcopales y estructuras colegiales del Apostolorum Successore, que es el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos 2004. Desde nuestro Concilio Plenario de Venezuela, fue una experiencia muy linda que duró 6 años, y en la que está escrito en el libro, no tengo tiempo para hablar acá, realizamos la experiencia de unirnos juntos en un discernimiento que duró 6 años, la celebración, y 4 años antes la preparación y la fase antepreparatoria y la preparatoria. Nosotros aquí en Venezuela se vislumbraron que como una posibilidad novedosa el realizar proyectos eclesiales nacionales que impliquen no solamente la conferencia episcopal, sino más sujetos, la vida religiosa, consejos de laicos, otras instancias, universidades, asociaciones católicas de escuelas, otros centros de formación. Urge pasar de que todo sea decidido en conferencias episcopales a proyectos eclesiales nacionales que abarquen a más sujetos. Segundo, la metodología de participación. El Concilio Plenario ha establecido la realización de asambleas nacionales de pastoral periódicamente, presididas por asambleas parroquiales, zonales, diocesanas y provinciales. Una metodología que debería ser continua, que cada cierto tiempo nos reunamos en asamblea y esa asamblea nos permite encontrarlos entre todos. Finalmente, un organismo que se creó a partir del Concilio Plenario que se llama el Consejo Asesor Nacional de Pastoral. Urge de alguna manera pensar desde un consejo que supere los límites estrechos de una diócesis. Termino diciendo que algunos elementos para renovar la sinodalidad en las conferencias episcopales podríamos resumirlas en estas preguntas. Le damos y queremos comprometernos a que las conferencias episcopales tengan autoridad doctrinal y magisterial. ¿Cómo lograr una mayor participación efectiva de sacerdotes, religiosas y laicos en ese proceso de hacer y tomar decisiones? ¿Qué competencias se le asignan a las conferencias episcopales para el nombramiento de los obispos? ¿Cómo plantear la relación con la curia romana? Y evidentemente, si decimos que las conferencias episcopales nacionales, si bien son un elemento válido, no son suficientes, es necesario plantearse otros núcleos articuladores de la sinodalidad. Conferencias episcopales provinciales, me refiero a una provincia eclesiástica, donde se podría establecer la función articuladora de un arzobispo y de esa arquidiócesis y de la Iglesia Metropolitana en diócesis que tienen una identidad parecida. Articulaciones diocesanas y eclesiales dentro de un país, por ejemplo, diócesis caribeña de costa, como la que yo me encuentro en La Guaira. Varias diócesis tenemos una identidad común, pero pertenecemos a provincias eclesiásticas diferentes. ¿Cómo hacer una articulación para compartir un camino sinodal juntos? Conferencias episcopales regionales y continentales. Conferencias eclesiales como la que hablábamos antes de la Amazonía. Y sobre todo asambleas eclesiales y sínodos con una mayor y más amplia participación, integrando los sujetos en funciones que de por sí no son episcopales. Todo esto nos lleva a la conversión.
Profundizar el proceso de conversión espiritual, moral, intelectual y organizativa de la Iglesia como parte integrante de la evangelización para contribuir a transformar la realidad a la luz del Evangelio. Una conversión que no solamente es pastoral y misionera, sino una conversión sinodal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, especialmente porque los retos que plantea son retos, esperemos que de no tan largo plazo. Las reformas y los temas de la autoridad doctrinal, por ejemplo, en las conferencias episcopales locales, algo que Francisco ahora con la creación del SEAMA, ¿no?, de la conferencia episcopal, de la conferencia eclesial para la Amazonía, es un reto que está ahí puesto, ¿no? Una realidad territorial considerada lugar teológico que necesita una estructura y una organización eclesial nueva. Bien, seguimos ahora con María Luz. Seguimos con María Ángeles López Romero, que nos va a dar una palabra de la importancia de la sinodalidad para la renovación de la Iglesia en España. María Ángeles es española, casada y madre de 3 hijos. Es directora de la editorial de San Pablo, España, desde enero de 2017. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como periodista en diversos medios. Ha realizado entrevistas a significativas personalidades y ha sido galardonada en 2004 y 2009 con sendos premios de prensa Manos Unidas. Ha publicado numerosos libros, tanto como para adultos como para niños, y participado en diversos libros de autoría colectiva. Es miembro del comité asesor de la Cátedra de Teología José Antonio Romeo, de la Fundación Chaminade y del Consejo Hacedor de la Fundación Edelvives. Y colabora con Caritas y la Fundación Luz Casanova. La comunicación de la religión, de la educación y la cooperación son sus principales temas de interés, siempre atravesados por el feminismo y la justicia social. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias. Hola, saludos cordiales desde España, desde Madrid en concreto, a todas y a todos. La verdad que es un placer y un honor para mí y para la editorial San Pablo España participar de este webinar, como lo ha sido publicar las comunicaciones de los congresos celebrados por el Grupo Iberoamericano de Teología en sendos libros. Para entender la importancia de la sinodalidad para la renovación de la Iglesia en España, asunto que me atañe hoy, quizás convenga hacer primero un breve retrato de situación. Y bueno, como periodista infiltrada entre teólogos que soy hoy, pues quizás choque un poco más mi lenguaje, ¿no? Pero empezaría por decir que la Iglesia española acumula décadas de tutela jerarquizada y vigilante de la más estricta ortodoxia doctrinal. El clericalismo ha sido aquí moneda corriente. Y esto no solo ha marginado la presencia de los laicos, evidentemente, sino también la de los religiosos y religiosas y cualquier otro individuo o colectivo que se atreviera a cuestionar el orden establecido. Eso ha supuesto también que la teología transitara a menudo por caminos estrechos, aunque es verdad que siempre ha sabido encontrar brechas en los muros por las que dejar pasar la luz. El contexto social es importante para explicar esto, pero es solo una parte de la explicación. La progresiva y acelerada secularización de una sociedad que acota cada vez más el espacio reservado a los religiosos y recibe todo lo que tenga el sello de católico con prejuicio, sumada pues, a crisis tan serias como la de la pederastia, llevaron a las autoridades eclesiásticas a encerrarse en los cuarteles de invierno para sobrevivir a lo que entendían como una amenaza, convencidas de que la protección del edificio institucional era prioritaria y un bien supremo y superior a otros, incluso superior al cuidado de las víctimas y a la disposición al diálogo con la sociedad. Así, pues hasta la llegada de Francisco y sus pasos de renovación, la Iglesia española se ha mostrado a la defensiva, desconfiada de todos, ad extra y ad intra, y temerosa de cualquier renovación que era vista como un ataque sin más a la propia pervivencia de la institución. Estas actitudes han tenido también otras derivadas, como la escasa formación teológica del pueblo cristiano, especialmente de los laicos, pero no solo, porque al final afectaba a todos, ¿no? Entre otras cosas porque era más seguro para el clericalismo mantenernos en la ignorancia.
el abandono progresivo de quienes no veían sentido a insistir en una presencia no querida en los espacios de toma de decisión, o la falta de audacia a la hora de proponer soluciones para los problemas a los que se enfrentaba la Iglesia en España, conscientes de que toda propuesta innovadora corría el peligro de ser vista como una peligrosa revolución. Pero nada de eso ha evitado la aparición de importantes retos de cuya respuesta va a depender el futuro a corto y medio plazo de la Iglesia en España. Desafíos para los que ya no sirven herramientas y métodos de épocas anteriores. De ahí la necesidad de una renovación y una reforma de las que la sinodalidad es pieza clave. ¿Por qué? ¿Por qué es pieza clave la sinodalidad? Pues porque una de las primeras tareas pendientes en la Iglesia española es la de establecer un diálogo sincero con la sociedad contemporánea en la que se inserta y también de la que nutre sus filas, no lo olvidemos, y hacerlo con la disposición de escuchar antes de responder, de intentar dar una respuesta desde la humildad de sabernos una opción entre otras muchas que los receptores pueden aceptar o rechazar. Yo sé que cuesta asomarse a un exterior cada vez más hostil con el hecho religioso, eso es evidente, pero toca hacerlo. Y hacerlo con respeto, con prudencia, con disposición al diálogo y al encuentro que nace precisamente de la cultura sinodal. Para hacer esto, la siguiente premisa es renovar los lenguajes. De lo contrario, no habrá diálogo posible. Si se me permite, es inevitable una referencia a San Pablo. Este escribió infinidad de cartas que aún hoy en día, 21 siglos después, nosotros seguimos designando por los receptores a los que iban dirigidas. Colosenses, corintios, filipenses, romanos, tesalonicenses. Para él no eran iguales y hablaba a sus diferencias, a sus particularidades, porque San Pablo sabía muy bien que eso era fundamental para tener éxito en la comunicación, pero para ello previamente tuvo que escucharles. Pues igualmente esa adaptación del lenguaje no puede hacerse hoy a golpe de decreto. Necesitamos el concurso de todos y de cada uno, para que en el humus fértil del diálogo y del encuentro el Espíritu Santo haga fructificar nuevos modos de contar a Dios. Para ello en España, como ya se ha hecho en otras iglesias locales, debemos estar dispuestos a cuestionar lo establecido, no a modo de rebeldía inútil, sino como principio inspirador. La tradición no puede ser una losa que ahoga e impide respirar, sino una base sólida desde la que poder tomar impulso para avanzar. Francisco nos anima a ser audaces, a no dejarnos llevar por las inercias, por el siempre se ha hecho así. Y la garantía de honestidad en esa búsqueda de la verdad por nuevos caminos está en el regreso a las fuentes. El Evangelio tiene que ser el tamiz. Hay que mirar más a la palabra con mayúsculas que a tantas palabras minúsculas y secundarias que han distorsionado durante años el comportamiento eclesial en España. Lo que nos lleva a una última tarea pendiente. Practicar la reparación feminista. Hace un momento en el chat de este webinar alguien preguntaba ¿dónde están las mujeres? ¿Qué papel van a jugar, ¿no? en este proceso de transformación y de conversión sinodal? Pues practiquemos esa reparación feminista, porque al amputar la mirada, la experiencia, el discurso, la presencia y la reflexión de las mujeres, todos perdemos. Y porque es una cuestión de justicia evangélica, pero además es cuestión de supervivencia y de sintonía en un país como España que ha virado de forma decisiva en la dirección de acabar con la discriminación por razón de género. Y creo que nadie puede negar que los avances en sinodalidad aquí se han producido fundamentalmente de la mano de las mujeres, expertas en espacios de diálogo, estructuras de autoridad horizontal, mística de ojos abiertos y sororidad. La Iglesia española, no obstante, es mucho más amplia y más diversa que el puñado de declaraciones y de decisiones clericales que recogen y difunden los medios y que ofrecen un retrato quizás demasiado oscuro. Y dentro de ella caben sueños ya cumplidos de sinodalidad que van asentándose en muchas diócesis pese a las dificultades. Y yo a este respecto, para no dar una visión demasiado negativa, quería destacar como ejemplos importantes de esto que estamos hablando, pues por ejemplo el nombramiento de cada vez más laicos y más mujeres para puestos de responsabilidad y de visibilidad, ¿no? Corriente de la que seguramente yo misma soy un buen ejemplo, ¿no? Y su participación o nuestra participación creciente en los foros de decisión. En España estamos aún, yo diría que años luz del referente que suponen las iglesias americanas en lo que al protagonismo de los laicos se refiere, pero progresamos.
Se está abandonando también el secretismo en el seno de la Iglesia española, con la creación de portales de transparencia y de comisiones diocesanas como el proyecto Repara, puesto en marcha por el Arzobispado de Madrid para el reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de cualquier tipo de abuso y violencia. Y bueno, parece que se aprende por fin la lección de que la ciudadanía confía más en aquellas organizaciones que no ocultan sus vulnerabilidades, que saben reconocer los errores y aprender de ellos y que se relacionan con otros de igual a igual, como nos enseña la cultura sinodal. Y además, pues nos permite volver a poner a las víctimas en el centro, ¿no? Algunas diócesis como la valenciana, la orensana o la de Sigüenza-Guadalajara han convocado ya sínodos diocesanos siguiendo las recomendaciones del Papa. Sínodos plurales que empiezan a respetar la diversidad y que buscan enriquecer las decisiones pastorales con el concurso de todos. También es importante el esfuerzo que está haciendo en este sentido la vida religiosa, muy importante, ¿no? En su seno, diversas instituciones se están sentando a trabajar juntas, a compartir ideas y experiencias y a encontrar un camino común en espacios como la pastoral juvenil. También alguien comentaba en el chat, preguntaba, ¿no?, por los jóvenes en todo este proceso. Pues en esa pastoral juvenil se están dando pasos muy importantes y se está contando con las ramas laicas, que están teniendo también mucho que decir y que aportar. Todas estas iniciativas son muy de agradecer, pero yo distinguía antes entre renovación y reforma y lo hacía con una clara intención, porque cada uno de estos pasos, siendo importantes, pueden quedar en una simple operación cosmética con fecha de caducidad si no se profundiza en una verdadera reforma estructural que dinamite los procesos y usos caducos y garantice, más allá del papado de Francisco, un nuevo modo de ejercer la autoridad, de tomar las decisiones y de hacerse presente en medio de esta sociedad a través de espacios nuevos que sean garantes de igualdad en la diversidad. Si no, pues iniciativas como las antes citadas por mí se reducirán a limosnas en forma de concesiones que no conducirán a la conversión evangélica que urge desde luego en estos momentos en la Iglesia. Porque la amenaza, esa amenaza de la que yo hablaba al principio, no está fuera, sino dentro. Y son todos y cada uno de esos comportamientos que hablan de poder y no de servicio, que destilan el aroma de las viejas monarquías en lugar de oler a la radical novedad del Evangelio y del camino de comunión en torno a él. De ahí la importancia, y termino ya porque se nos va echando el tiempo encima, de las importantes aportaciones recogidas en este libro, La sinodalidad en la vida de la Iglesia, que les enseño por aquí, y que estoy convencida de que va a ser una herramienta fundamental para profundizar en este camino de conversión sinodal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Y yo creo que tú levantaste una voz muy importante y quisiera agradecer a teólogas que han abanderado en América Latina y en España la voz de las mujeres antes de hablar de sinodalidad y que están participando de este curso, que hemos visto los nombres, ¿no? Aparte de las que han escrito en el libro, Consuelo Vélez, también está Isabel Corpas, María Cristina Hinojés, Serena Nochetti, que también escribió en el libro, como la introducí al inicio, Natalie Becuar, quien ha estado en sínodos, luego pues Pilar y Ana María, que están acá, y también una persona laica, mujer, que fue la primera que en Venezuela dio una clase de Biblia, tiene posgrado en Sagrada Escritura, y me acuerdo que cuando dio esa clase, Monseñor Raúl Bior la puso por vez primera en el seminario de su diócesis, y los seminaristas se incomodaban cuando les hablaba de ciertos temas, ¿no? Entonces yo creo que hay testimonios muy bonitos, muy pasos adelante que nos ayudan a reformar la Iglesia, pero hay que tomar decisiones para hacerlas, ¿no? A veces nada nos impide. Y el que Raúl haya puesto en un seminario a una mujer a enseñarles temas de lo que iban a hacer los seminaristas en el futuro, pues creo que es un paso, una muestra pequeña, un signo de que es posible cuando queremos, no cuando esperamos que Roma nos dé permiso. Gracias. Gracias, María Ángeles. Bueno, sí, otra mujer destacada, impresionante. Ana María Videgaín, nos va a hablar sobre la importancia de la sinodalidad para la renovación de la Iglesia en América Latina.
Ana María es laica, nacida en Uruguay, doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido profesora titular en las universidades de los Andes, Nacional y de Colombia, y profesora invitada en la Universidad de Notre Dame, Harvard, Universidad de Buenos Aires, Escuela para los Estudios Avanzados de Ciencias Sociales en París, y actualmente es profesora titular en Florida International University y es miembro del equipo de la Escuela Social del CELAM. Bienvenida, Ana María. Te quedaste en silencio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por los aportes y sobre todo a todos los que nos acompañan hoy para celebrar la salida de este trabajo que esperamos nos ayude a seguir caminando. Siguiendo un poco los aportes que nos mostraba María Ángeles, que se están dando con sus dificultades en España, yo voy a mirar las experiencias de sinodalidad en la Iglesia latinoamericana, que fue el tema o el artículo que yo trabajé. En ese artículo tomo 3 experiencias que podríamos llamar de sinodalidad, pero digamos con lo que era para su momento. Es decir, 3 momentos que corresponden a situaciones en que nuestra iglesia tiene que pensar o está en situaciones de críticas y que tiene que pensar qué camino tomar. Las 3 están soportadas en una pastoral centrada en la vida comunitaria, que buscaban caminos para la iglesia ante grandes desafíos históricos. El primero de ellos, que aquí hago referencia, y además para hablar de que la tradición de buscar en la sinodalidad, en el encuentro entre toda la comunidad, caminos, tiene profundas raíces en nuestro caminar en América Latina. Desde su nacimiento, y yo diría en la iglesia, la forma como la iglesia históricamente, con sus idas y venidas, pero históricamente también así ha funcionado. Desde su nacimiento en el siglo XVI, la Iglesia latinoamericana realizó una serie de reuniones, o sea, los más conocidos son los concilios limenses y mexicanos, y una serie de sínodos para buscar un camino común para poder construir una iglesia propia, adaptada a la nueva realidad. Estos concilios y sínodos fueron anteriores a Trento, y como nos lo recuerda Enrique Dussel, tienen el valor analógico del Sínodo de Jerusalén para toda la Iglesia, para la Iglesia Universal. Aunque los pueblos que vivían en estas tierras no participaron en los sínodos, en el centro de la discusión sobre la construcción de la nueva Iglesia, los misioneros y los obispos tenían como preocupación fundamental cómo crear una iglesia y ponerla al servicio de estos nuevos catecúmenos y no al servicio del poder, como luego sucedió dadas las normas establecidas en la Junta Magna de 1568. Es decir, consideraron que el indio, permaneciendo indio con su lengua, con sus costumbres no opuestas al cristianismo, podía ser cristiano. El cristianismo era una propuesta, empezando por escucharlos. El otro punto que yo traigo, que compartí en nuestra reunión de Puebla y que está en el artículo, fue otro momento muy importante para la Iglesia latinoamericana y fue el desafío de cómo facilitar la recepción del Concilio Vaticano II, cómo traerlo a la experiencia latinoamericana. En mi trabajo tomo el caso de la ciudad de Montevideo, es decir, la experiencia que se da entre el 68 y el 69, pero para esa época, es decir, en el inmediato posconcilio, se realizaron varios procesos sinodales en muchas diócesis latinoamericanas. Los obispos querían profundizar la experiencia del concilio
la experiencia que habían vivido, y se sucedieron una serie de sínodos diocesanos dando reconocimiento y sobre todo buscando esa participación laical. Por ejemplo, Monseñor Silva Enríquez, a su regreso a Chile en el 66, en su carta dirigida al pueblo de Dios, al mismo tiempo que elaboró y sintetizó su experiencia conciliar, convocó al 8º Sínodo de Santiago, que se realizó en 1967, y se replicó inmediatamente por todo Chile, es decir, entre el 67, 68 y 69, por todo Chile se realizan reuniones sinodales. La experiencia de sinodalidad episcopal vivida en el concilio y el concepto pueblo de Dios que motivaba a que los obispos buscaran una participación más protagónica de parte del laicado, porque reconocían que ese camino de sinodalidad debía ser para cada uno de los bautizados, para que la Iglesia lograra vivir lo propuesto en los documentos conciliares. Y al mismo tiempo había que adaptarlo a las realidades históricas concretas y particulares en cada caso. Para muchos obispos y sacerdotes latinoamericanos fue difícil desprenderse de la idea de la Iglesia como societas inequalita, en el que el laicado es considerado subordinado y llamado a la pasividad y solo a colaborar con la jerarquía cuando sean convocados. El proceso fue más fácil, donde había una experiencia pastoral previa que movilizaba a todos los sectores de la Iglesia y donde se estaba dispuesto a estudiar, entender y a enfrentar los desafíos sociales y políticos del momento para poder establecer las bases de la Iglesia propuesta en el concilio. Estos procesos sinodales, y en el caso de Montevideo particularmente, tuvieron su base en pequeños grupos de reflexión, de pequeñas comunidades. Ahora nos hablábamos también de la necesidad de formar la pequeña comunidad, en este caso eran unas 10, 15 personas, participaban conjuntamente laicos y laicas, jóvenes y otros no tan jóvenes, con las religiosas, los sacerdotes seculares y los regulares, que en reuniones semanales analizaban diversos aspectos de la realidad social en la cual querían anunciar el Evangelio de Jesús y construir la Iglesia. Como metodología usaron el ver, juzgar y actuar de los movimientos ambientales, la JOC, la GEC, la JUC. Si bien el laicado, por su propia experiencia cotidiana, como por sus conocimientos profesionales, aportaban mucho en el ver y podían ayudar a entender los desafíos de la realidad para construir la Iglesia como gran comunidad, participaban en el juzgar, en el cual el propio obispo, sacerdotes y teólogos daban elementos bíblicos, teológicos, con el objetivo de que en el actuar los grupos, estos grupos de reflexión, como se les llamaba, no solo continuaran y dieran cuenta de la Iglesia que querían ser, sino que sirvieran también de espacios de formación y de que todos adquirieran la experiencia de esta metodología, provocando una espiritualidad profundamente encarnada en sus propias realidades históricas y se convirtieran en verdaderas comunidades de fe, células eclesiales, como va a proponer justamente Medellín en el 68, lo que va a dar un mayor impulso a esta experiencia que se estaba dando justamente en Montevideo, pero que, como digo, no fue solo en Montevideo. Pero si la presencia del laicado fue decisiva, no fue menos importante la del pastor y el clero que acompañó el proceso con completa apertura, con plena conciencia de que la cabeza escuchaba e intervenía cuando a la vez. Lamentablemente, este maravilloso proceso fue interrumpido
por las dictaduras, el caso de, sobre todo en esto, justamente en el 73 son las dictaduras, un proceso importante de transformación de la Iglesia, que arrasaron a las sociedades y con ellos también la experiencia eclesial, y fueron muchos los que fueron encarcelados o murieron desaparecidos dentro de estas comunidades. Hay una larga historia, una larga lista de pérdidas en estas iglesias, y porque vieron a estas iglesias posconciliares, digamos, como organizaciones subversivas. Y lamentablemente hubo también sectores de la Iglesia que tampoco supieron acompañar y no interpretaron de la misma manera el posconcilio. El otro caso, el tercer caso que analizo, con esto es mi último caso, es un caso más reciente. Es el sínodo autoconvocado del laicado chileno. Tal vez no tiene el mismo valor que de lo que decir, no ya he hecho la palabra, no es valor. No tiene el reconocimiento en la Iglesia que como pueden ser los otros que estaban, a los cuales se hacía mención, pero creo que tiene una gran importancia porque por el momento en que nace. Es decir, es un proyecto innovador e inédito que agarró vuelo y es la historia del espíritu que actuó a través del laicado en la Iglesia chilena el 5 y 6 de enero del 2019. Se reunieron en el santuario del Padre Hurtado, el santo de la justicia social y el apóstol del cristianismo social chileno, 350 personas, que venían de todo Chile, desde lo más al norte hasta lo más al sur, y de diversos tipos de grupos y de movimientos laicales chilenos se organizaron para conformar la red de laicos chilenos, una red con diversos carismas. Es decir, ante la grave crisis que vivió la Iglesia de Chile, que ustedes recordarán porque fue hace muy poco, en el 2018, y con mayor, es decir, vivió toda la Iglesia, ya María Ángeles también nos hablaba del caso de España y en otros casos fue similar, pero con una gran visibilidad el caso de la Iglesia chilena, el laicado decidió ponerse en marcha para romper el círculo de indolencia, encubrimientos, falta de espíritu crítico, pero sobre todo para buscar soluciones para ese país católico asolado por el abuso sexual, de conciencia y de poder. El sínodo autoconvocado por los laicos de Chile en gran parte se tejió recuperando los hilos de la experiencia de un sector del pueblo de Dios formado en su adolescencia y en su primera juventud, en la experiencia sinodal del inmediato concilio, a la que me referí antes, la de Monseñor Silva Enríquez, a la que acabo de explicar. Laicos y laicas que durante años habían mantenido la fe y la esperanza en que otra iglesia es posible, porque así lo habían ya experimentado, que crecieron como ciudadanos y en su lucha contra la dictadura, aprendieron a reclamar sus derechos y en la resistencia su fe se hizo adulta y resiliente. Comunidades que resistieron en la fe y pudieron soportar el duro invierno de la dictadura y el deterioro de la Iglesia en las últimas décadas. Estas comunidades consideran tener por centro a Jesús, ser continuadoras de su causa y comprometidas con los más vulnerables y que la sociedad deja al margen. También reconocen la acción silente y profética de consagradas y consagrados y sacerdotes que entregan la vida diariamente y que sienten el peso y el dolor y la sincera vergüenza de acciones de sectores institucionales de la Iglesia. Todo el trabajo fue acompañado por momentos fuertes de oración que mostraron la profunda espiritualidad, el amor a la Iglesia de Jesús, que como San Francisco sienten que debe ser reparada. Los dirigentes laicos de este proceso son absolutamente conscientes que esto es apenas el inicio del camino para que la Iglesia de Chile se consolide
una experiencia de sinodalidad. Es decir, es un clamor de los laicos y en ese sentido creo que era una experiencia que había que recuperar, un clamor del laicado chileno pidiendo que la experiencia de sinodalidad sea una realidad. Para terminar, diría que estos tres momentos de nuestra historia muestran la fuerza de la comunidad evangelizada, pero sobre todo que la iglesia que necesitamos no la componen solo la jerarquía ni los sacerdotes, sino el conjunto de la comunidad, fiel al mensaje de Jesús. Que la mayoría de esa comunidad son hombres y mujeres que viven una experiencia religiosa profunda, no en espacios sagrados, sino en la realidad histórica, donde han dado testimonio de que el mandamiento del amor propuesto por Jesús es posible y vale la pena de ser vividos. Muchas gracias, y en el artículo, en el libro, van a encontrar pues mayores elementos sobre estos tres casos que les comparto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por tu excelente exposición. Gracias a cada uno también y cada una de los panelistas. Tenemos 100 preguntas en nuestro chat y realmente muy poco tiempo para contestarlas, porque ya nos hemos pasado del tiempo previsto. Solo voy a hacer una pregunta a Monseñor Bior, porque están muchas enfocadas sobre la formación, especialmente sobre la formación de sacerdotes, seminaristas, en los seminarios, en la catequesis. ¿Cómo es todo? O sea, voy a hacer una pregunta a Monseñor Bior, resumiendo las miles de preguntas que estaban relacionadas con ese tópico de formación. Entonces, Monseñor Bior, ¿cómo sería ese camino sinodal dentro de los seminarios, donde también se vaya formando en ese espíritu de sinodalidad, donde también en todo el proceso de la catequesis hacia los niños, hacia las familias, y también hay mucha preocupación por los jóvenes? ¿Cómo es ese proceso de sinodalidad en la juventud? Esperamos su respuesta en unos pocos minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La cantidad de preguntas que han llegado muestran el interés por el tema. Yo quisiera comenzar diciendo que hasta ahora no se han inventado los trasplantes de cerebro. No hemos logrado trasplantes de cerebro, sino que queremos esos bellos árboles del Amazonas. Necesitan tiempo para crecer. Nosotros ahora en la iglesia estamos recogiendo los frutos del Concilio Vaticano II, que comenzó hace 58 años, y probablemente necesitaremos mucho más para ponerlos en práctica. Los procesos de cambio en las instituciones llevan tiempo porque implican pues el cambio de mentalidades. A mí me gusta siempre recordar, y permítanme compartir una diapositiva, lo que nos dijo a nosotros una vez, siendo jóvenes seminaristas, Arturo Pauli. Nosotros le decíamos, nos quejábamos mucho de la iglesia. Y él, que vivió mucho tiempo en el desierto norafricano, decía lo siguiente: la iglesia es una caravana. Él se refería a la imagen de los beduinos que para atravesar el desierto tienen que ir todos juntos. Unos van delante marcando el paso y abriendo brechas. Otros siguen caminos abiertos. Otros van más atrás acompañando a los que no logran seguir el paso. Esa idea de una iglesia en camino, la sinodalidad es caminar juntos, pero la iglesia es en camino. Pero no todos podemos caminar a la misma velocidad. No le puedo pedir a un anciano que corra con la velocidad de un joven o de un niño. Pero reconocernos que todos formamos parte de esa iglesia que está en camino. Algunos en la iglesia tienen ideas creativas y audaces, actitudes proféticas y hasta martiriales. En la viña del Señor hay de todo, pero son los profetas y los mártires
los que riegan la iglesia con su voz y con su sangre, y la alimentan de esperanza, haciendo ver que el horizonte final nunca se identifica con la mediocridad de la realidad, sino que la trasciende y la impulsa. Dichas estas dos premisas, de que los cambios necesitan tiempo, y que en la iglesia somos todos y vamos caminando, y que es mejor cambiar y reformar la iglesia desde adentro, que no solamente tirarle piedras desde fuera, digo que es un reto para todos nosotros la formación. Formación de los laicos, algunas preguntas lo decían. Algunos laicos, para que no sean tan clericalistas, más papistas que el Papa. Laicos que estén bien formados, sobre todo en los temas de política, de doctrina social de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero sobre todo lo que tiene que ver con la transformación para que el mundo sea más justo y que de alguna manera sea más fraterno, como lo ha dicho el Papa Francisco. Creo que poco a poco, también en Venezuela vi algunas de las preguntas. Hemos hecho el concilio, estamos caminando. Pasaron 14 años, tendremos que seguir caminando. Pero yo creo que es el espíritu el que nos mueve. Evangelizadores con espíritu. El espíritu, por lo tanto, de la sinodalidad, lo definí. Yo creo que es bueno esa diferencia que yo hice en mi presentación. La sinodalidad es un espíritu que tiene que encarnarse en algunas estructuras. Las estructuras actuales son los sínodos, los concilios, asambleas, conferencias. Habrá que inventar nuevas estructuras, pero el espíritu es el que anima. Creo que es necesario un cambio en la formación de los sacerdotes, por supuesto, de los obispos, también del laicado, de la vida religiosa, de todos. Todos tenemos, por eso se ha llamado la conversión. Una conversión de las mentalidades nos permitirá esa estructura. Y termino diciendo que no nos desanimemos si no vemos el final. Una iglesia sinodal, una iglesia en camino, precisamente es en el camino. Y el camino se hace caminando. Y a veces vamos más adelante, a veces vamos atrás. Hay experiencias muy bonitas desde las comunidades eclesiales de base. Cada país, tiene experiencias muy lindas. Y el Espíritu, sin duda, está visitando nuestras iglesias en este tiempo, esta primavera del Espíritu, animado por el Papa Francisco, para que caminemos en sinodalidad y construyamos ese caminar juntos en la propia familia, en las parroquias, en las zonas pastorales, en todo. Yo creo que se trata un poquito de una visión más horizontal, de sinergia, de colaboración, de crear comunión, y esa comunión animado por el Papa, y en esa dialéctica entre la iglesia universal y las iglesias locales y la iglesia doméstica, nos vamos caminando. Hace falta que todos nos convirtamos al Evangelio y caminemos siempre en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Raúl. Y también gracias a cada uno de los panelistas, a cada uno de los participantes de los distintos países que se han conectado en este día de hoy, y a todos los que nos están viendo también en Facebook Live. Creo que también muchas de las preguntas sobre la participación de las mujeres, y también María Ángeles hizo referencia, y también Ana María, al compartir ese proceso realizado por la Iglesia en Uruguay y en Chile, y también todo el tema de cómo se da esa reforma dentro de la Iglesia, ese proceso, esa estructura. Rafael también lo ha hablado en muchísimas ponencias, y también todos los que quieran seguir conociendo cómo es este camino de sinodalidad pueden unirse a nuestro curso gratuito online, donde allí encuentran mucho material, donde también seguimos caminando en este proceso. Estamos en la 3ª semana, y nos quedan todavía 2 semanas más, y donde también estamos teniendo encuentros por Zoom con algunos de los profesores, donde se pueden participar, pueden decir sus preguntas, y como dijo Monseñor Raúl Bior, es un proceso, es un camino. Cada uno de nosotros, los bautizados, tenemos también el Espíritu de Dios en nuestro corazón, y también nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer para transformar en el lugar donde estamos nuestras comunidades. Depende de cada uno de nosotros el espíritu que queremos dar y el rostro que queremos mostrar de nuestra iglesia en este momento que estamos transitando. Entonces, muy agradecidos estamos por toda su participación. Gracias también a Emira por estar guiando este encuentro con nosotros, y nos despedimos deseando también que sea este caminar juntos un proceso que lo sigamos construyendo
en comunidad y también ayudándonos unos a los otros para ser mejores cristianos. Hasta pronto. Gracias.